Hola, esta es la materia Mi experiencia con Dios, cómo conocer y hacer la voluntad de Dios, lección número 6. Queremos en esta materia compartirte acerca de la experiencia de conocer la voluntad de Dios, y esta materia nos presenta un cuadro importante que tiene que ver en primer lugar con Dios obrando, la obra de Dios continua en este mundo a través de lo que Él hace, a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El segundo paso, que es que Dios entra en relación con nosotros, una relación de amor, una relación en la que Él nos busca para su obra. Un tercer paso donde nos invita a trabajar con Él. Un cuarto paso donde Dios nos habla con claridad acerca de lo que quiere hacer con nuestra vida. Y entonces ahí viene el paso 5, que es la crisis de fe que enfrentamos al recibir el desafío de Dios para nuestra vida. Y hoy nos toca ver la lección 6, que es los ajustes que necesitamos hacer en nuestra vida para poder después obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer y entonces experimentar su voluntad y su propósito en nuestra vida. Queremos pensar en esta verdad número 6 acerca de los ajustes. Usted debe ajustar su vida para poder ir en la dirección que Dios quiere llevarlo a usted. Usted tiene que hacer ajustes en su vida para unirse a Dios en lo que Él está haciendo. Y este es un desafío que para cada uno de nosotros evidentemente nos puede desviar de la voluntad de Dios porque no queremos hacer estos ajustes, a veces son dolorosos, y entonces no podemos avanzar hacia lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero si nos animamos a realizar los ajustes, entonces Dios puede llevarnos a la obediencia y a poder cumplir con su propósito. Esta verdad de los ajustes está reflejada en Éxodo capítulo 4, versículos 19 y 20, en el ejemplo que estamos viendo y que el autor nos propone, que tiene que ver con Moisés. Moisés tuvo que llegar al punto de creer que Dios podía hacer todo lo que había dicho que haría. Y esto era un desafío para ajustar la fe de Moisés. Luego tuvo que dejar su empleo con su suegro y mudarse a Egipto. Este es otro ajuste que Moisés tuvo que hacer en su vida para poder hacer la voluntad de Dios. Aún Jesús tuvo que hacer grandes ajustes en su vida para poder hacer la voluntad del Padre. Nadie es capaz de describir completamente lo que Dios puede hacer mediante una vida totalmente rendida, ajustada y obediente a Él. Evidentemente, antes de que Dios pueda hacer algo a través de nuestra vida, Él necesita ajustar áreas de nuestra vida que requieren de su mano, ¿sí? Que Él nos vaya llevando, guiando y mostrando qué cosas tenemos que ajustar en nuestra relación con Él. Usted no puede quedarse en el lugar donde está y andar con Dios. Dios a cada persona que ha llamado la ha llevado por un proceso de ajustar su vida, a rendir su voluntad totalmente a Él, a querer obedecerle en aquello que Él le pide, por más imposible que parezca, y entonces ahí es donde Dios puede utilizarnos para hacer su obra. Ajustes que vemos en la palabra de Dios, que nos indican claramente que a nosotros también nos va a tocar hacer algún tipo de ajustes. Noé no podía continuar su vida rutinaria y construir un arca al mismo tiempo. Tenía que ajustarse. Abraham no podía quedarse en uno Aram y ser padre de una nación en Canaán. Necesitaba hacer un ajuste de moverse a donde Dios quería, de salir de donde estaba, de dejar su tierra y su parentela. Moisés no podía quedarse en el desierto pastoreando tranquilo ovejas y presentarse al faraón al mismo tiempo, por lo tanto iba a tener que hacer algún ajuste de salir de la tranquilidad o la zona de confort en la que estaba en ese momento y moverse a el lugar que Dios lo estaba llamando. David tuvo que dejar sus ovejas para poder ser rey. Amós tuvo que dejar las higueras para ir a predicar a Israel. Jonás tuvo que dejar su hogar y sobreponerse a sus prejuicios para ir a predicar a Nínive. Aquí ya vemos ajustes internos que tuvo que hacer Jonás en su vida. Pedro, Andrés, Santiago y Juan tuvieron que dejar su negocio de pesca para seguir a Jesús. Y seguramente en la vida de muchos de nosotros también esto se puede dar como un ajuste que Dios nos pueda pedir. Mateo tuvo que dejar su oficina de recolección de impuestos para seguir a Jesús. Y Saulo, más tarde llamado Pablo, tuvo que cambiar completamente la dirección de su vida
para que Dios lo pueda usar para predicar el Evangelio a los gentiles. Vemos aquí una serie de ejemplos, de ajustes que hombres de Dios tuvieron que hacer para que Dios los pueda utilizar en la obra para la cual Él los estaba llamando. Y evidentemente a nosotros también, seguimos en esta lista, nos toca a nosotros ahora escuchar a Dios, ver lo que Él quiere hacer con nosotros, y evidentemente habrá ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida si queremos ver obrar su mano en nosotros. Tipos de ajustes que Dios puede hacer en nuestra vida. Pueden ser ajustes relacionados con tus circunstancias, ¿sí? Como empleo, casa, finanzas. Pueden ser tipos de ajustes en tus relaciones, la forma de relacionarte con la familia, con los amigos, con tus colegas. Dios puede pedirte tipos de ajustes en tu manera de pensar, prejuicios que tenés, métodos que utilizás, la mirada de tu potencial. Todo esto puede ser ajustado por Dios si es necesario para que Él haga su voluntad. Puede haber ajustes en nuestros compromisos, el compromiso con nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro empleo, nuestros planes e incluso nuestras tradiciones. Puede haber ajustes en tus acciones, ¿sí? Cómo orás, cómo ofrendás, cómo servís, lo diligente que sos. Y finalmente puede haber ajustes en tus creencias acerca de cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo desarrolla Dios su obra, creencias en los propósitos de Dios, creencias en sus caminos, creencias en su relación con Él y en otras ideas similares que tengan que ver con creencias que tenemos que tal vez Dios necesita ajustar antes de que nosotros podamos servirle en su obra. Entonces, seguramente Dios nos va a llamar a ajustar en nuestra vida en alguna de estas áreas, en circunstancias, en relaciones, en manera de pensar, en compromisos, en acciones o en creencias. Aquí hay ajustes por áreas que Dios puede llegar a desarrollar en nuestra vida o necesitar hacer para que nosotros podamos hacer su voluntad. Puede haber ajustes emocionales de aspectos de nuestra área emocional que están incorrectos o que tienen que sanar. Puede haber ajustes físicos donde Dios necesita que nosotros alcancemos un nivel de sanidad y de equilibrio en el cuidado de nuestro físico para poder hacer determinadas tareas. A ajustes en áreas espirituales donde no estamos entendiendo correctamente lo que Dios está queriendo hacer a través de nuestra vida. Ajustes en el área del lugar, tal vez lo que Dios quiere hacer no lo puede hacer en el lugar donde estamos y nos va a mover a otro espacio. Ajustes de actitud, tal vez hay actitudes incorrectas en nuestra vida que necesitamos cambiar y entonces ahí Dios seguramente también va a trabajar para ajustar nuestras actitudes. Y finalmente, ajustes en el área de la fe. Tal vez lo que Dios está pidiendo a nosotros nos parece demasiado, no creemos que Él lo puede hacer, y entonces Dios va a tener que trabajar con nuestra fe para que nuestra fe sea ajustada, para que nuestra fe crezca, para que podamos creerle a Él en lo que Él quiere hacer a través de nosotros, y entonces sí lanzarnos en obediencia a hacer su voluntad. Tenemos entonces que nadie se puede imaginar lo que Dios puede realizar por medio de tu vida si tu vida está totalmente rendida primero, tu voluntad rendida a Él, que la soberanía de Jesús sobre tu vida sea 100%, que Jesús sea Señor de tu vida, en todo, en tu pensamiento, en tu sentir, en tu obediencia, en tus acciones, cada área de tu vida totalmente rendida a Él, ajustada, escuchar los ajustes que Dios va a traer a tu vida y ponerlos por obra y finalmente obediente a Él. Ni vos mismo podés imaginar. Moisés no imaginaba que Dios lo iba a usar para liberar al pueblo. Nehemías no imaginaba que él iba a reconstruir la muralla. David no imaginaba que iba a vencer a Goliat, ¿sí? Pablo seguramente no imaginaba que iba a poder plantar iglesias por todos lados. Sin embargo, cuando una vida está totalmente rendida, ajustada y obediente a Él, todo es posible para el Señor. Así que te animo a que vos puedas mirar con alegría y con firmeza todos los ajustes que Dios quiere hacer en tu vida, que te sientes ahí en oración a analizar cuáles son las áreas de tu vida que Dios quiere ajustar para que después de realizados estos ajustes vos puedas caminar
en obediencia a hacer la voluntad de Dios en tu vida y el propósito de Dios pueda ser cumplido en vos y en tu iglesia. Cerramos esta lección número 6 con las tareas de la unidad número 8 del manual del alumno, y ahí vas a encontrar 5 estudios más relacionados con esta área de los ajustes que Dios quiere hacer en nuestra vida antes de que podamos pasar al área de la obediencia y de cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Continuamos en la próxima clase.